Nunca creí en las historias de hoteles embrujados. Llevo años viajando por trabajo, durmiendo en todo tipo de lugares, desde moteles baratos hasta hoteles antiguos que parecían museos. Nada me asustaba ya. Pero esta vez fue diferente. Todo empezó en un pequeño pueblo al que tuve que ir por una revisión laboral. El único lugar disponible para quedarme era un hotel viejo llamado Mirador del Valle. Cuando llegué, el edificio se veía desgastado, con pintura descascarada y un letrero que parpadeaba débilmente. Aún así, necesitaba descansar. En la recepción, el empleado me entregó una llave de metal con el número grabado 313. Su expresión era extraña, como si dudara en dármela. Pensé que era simple cansancio, pagué la noche y subí por las escaleras. El pasillo olía a humedad. Las luces del techo parpadeaban y el silencio se sentía demasiado pesado. Caminé hasta la habitación 313 y abrí la puerta. El aire dentro estaba frío, y un leve olor a polvo viejo me hizo toser. Todo parecía perfectamente limpio, pero había algo raro en el ambiente, como si el cuarto llevara mucho tiempo cerrado. Dejé mi maleta sobre la cama, saqué mi laptop y comencé a trabajar. Pasaron unos minutos antes de que escuchara el primer ruido. Fue un pequeño golpe, como si alguien tocara suavemente detrás del espejo del baño. Al principio lo ignoré, pensando que eran tuberías viejas o algún animal. Pero el sonido se repitió. 3 golpes seguidos, más fuertes. Me acerqué al espejo y lo toqué. Estaba helado. En ese instante tuve la sensación de que mi reflejo no se movió al mismo tiempo que yo. Me quedé mirando un momento. Juraría que el reflejo giró la cabeza un segundo antes que yo. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Retrocedí, apagué la luz del baño y regresé a la cama. El resto de la noche fue una mezcla de ruidos extraños y sensaciones incómodas. Cada tanto el espejo vibraba ligeramente, como si algo empujara desde el otro lado. Decidí ignorarlo y tratar de dormir. Pero el sueño no llegaba. A eso de las 3 de la mañana, escuché un susurro debajo de la cama. No pude entender qué decía, pero el tono era triste, casi suplicante. Encendí la luz, me incliné y miré. No había nada. Solo la alfombra gastada y la sombra de mis propias piernas. A la mañana siguiente bajé a recepción. Quería pedir otra habitación, pero el recepcionista apenas me miró y dijo que todas estaban ocupadas. Miré el registro y vi que casi todo el hotel estaba vacío. No quise discutir, solo regresé al cuarto. El ambiente era aún más pesado que antes. El aire parecía denso, y cada vez que intentaba abrir la ventana, se atascaba como si algo la empujara desde afuera. Esa noche el teléfono del cuarto sonó 3 veces. Cada vez que respondía solo escuchaba silencio. A la tercera llamada oí una respiración débil al otro lado. Pensé que era una broma y colgué. Pero segundos después golpearon la puerta. No 1 ni 2 golpes. 5 golpes lentos, espaciados, como si la persona supiera exactamente cuánto esperar entre cada uno. Miré por la mirilla y no había nadie. Solo el pasillo vacío y la cámara de seguridad apuntando hacia mí. Sentí que algo no encajaba. Era como si el hotel entero estuviera actuando. Todo demasiado ordenado, demasiado callado. A la mañana siguiente, en el desayuno, intenté hablar con una pareja de turistas. Les pregunté si se hospedaban en el 3er piso. La mujer me miró extrañada y dijo que el hotel solo tenía 2 pisos. Me reí nervioso, creyendo que no entendía. Pero ella insistió. Dijo que el 3er piso había sido clausurado hacía más de 20 años. No podía ser.
Yo había subido las escaleras la noche anterior. Regresé corriendo para comprobarlo. El ascensor no tenía botón de tercer piso. Solo 1, 2 y 4. Subí por las escaleras y allí estaba el pasillo, igual que siempre. Y al final, mi puerta. El número 313 seguía colgado, ligeramente torcido. Esa noche decidí grabar todo. Encendí la cámara del teléfono y empecé a recorrer la habitación. Las paredes, el techo, el espejo, todo parecía normal. Hasta que enfoqué el espejo. A través del lente, se veía una sombra de pie detrás de mí. No era reflejo, no era mi silueta. Giré bruscamente y no había nada. Pero cuando volví a mirar la pantalla, la sombra estaba más cerca. El video se cortó de golpe y el teléfono marcó solo el número 313. La pantalla se volvió negra y el dispositivo se apagó. Intenté salir del hotel, pero las escaleras no llevaban a ningún lado. Cada vez que bajaba un piso, aparecía de nuevo frente a la puerta de mi habitación. Era como si el lugar se doblara sobre sí mismo. Golpeé las paredes, grité, pero mi voz sonaba lejana, como si no saliera del cuarto. La recepcionista estaba en el pasillo, inmóvil, observándome sin parpadear. Quise acercarme, pero cada paso me devolvía a la cama. El reloj del buró marcaba las 3:13, una y otra vez, sin avanzar ni un segundo. El aire se volvió helado y un zumbido comenzó a llenar la habitación. Las paredes parecían respirar. Podía escuchar mi propia voz repitiendo palabras que no recordaba haber dicho. Era un eco dentro de mi cabeza. Decía que no podía irme sin dejar un reemplazo. Decía que la habitación necesitaba a alguien nuevo. Decía que yo ya no pertenecía al otro lado. Tomé el teléfono, abrí la cámara y grabé un último video. Mostraba la habitación vacía, la cama deshecha, el espejo empañado. En el fondo se veía mi reflejo, pero no estaba sosteniendo el teléfono. Mi reflejo sonreía. Después todo se volvió negro. Nunca supe cuánto tiempo pasó. Solo recuerdo despertar en la recepción, con la llave de la habitación 313 en la mano. El hotel estaba vacío. El letrero del frente cubierto de polvo. Salí corriendo y, al mirar atrás, vi que el edificio estaba en ruinas. Pregunté a la gente del pueblo y me dijeron que el hotel había sido demolido en 1998, después de la desaparición de un huésped. Nunca reconstruyeron nada en ese terreno. Aún así, todavía conservo la llave. Y a veces, cuando intento dormir, escucho 3 golpes en el espejo del baño. Golpes que vienen desde el otro lado, esperando que alguien conteste. El registro comienza con la descripción de un edificio que nunca debió ser encontrado. El sanatorio gris aparece mencionado por primera vez en un documento administrativo de 1953, como parte de un programa médico del gobierno. No existe registro posterior, no figura en ningún mapa, y ninguna autoridad reconoce su construcción. Sin embargo, los planos hallados en un archivo subterráneo indican que alguna vez existió, en una zona boscosa al norte de la región, sobre un terreno que fue expropiado por razones de salud pública. El sanatorio estaba destinado a albergar pacientes con alteraciones conductuales graves, personas diagnosticadas con esquizofrenia, histeria y trastornos disociativos. Sin embargo, en los documentos del programa aparecen términos que no pertenecen al lenguaje médico común.
entidades psíquicas, reverberación sensorial, y protocolo de vinculación. Estas palabras, repetidas en múltiples informes, sugieren que el propósito real del sanatorio gris iba más allá de la medicina. A mediados del 2023, un grupo de archivistas independientes encontró una caja metálica durante la restauración de un edificio abandonado en los márgenes de la ciudad. La caja estaba sellada con una capa gruesa de polvo y pintura negra. En su tapa, solo una inscripción: P94. Dentro había 7 cintas de video en formato Betacam, una carpeta llena de hojas mecanografiadas y un sobre de seguridad con fotografías en blanco y negro. Ninguna de las cintas tenía etiquetas, solo números escritos a mano. La primera cinta, cuando fue reproducida, mostraba un pasillo iluminado por luces parpadeantes. Las paredes, cubiertas con azulejos grises, tenían manchas oscuras en forma de espiral. Al fondo se veía una puerta metálica con el número 94 grabado con algo afilado. La cámara temblaba, y se escuchaba la respiración del operador, aunque no se veía a nadie más. La grabación duraba apenas 3 minutos, pero durante ese tiempo podían escucharse sonidos metálicos y un zumbido casi imperceptible, como si algo girara dentro de las paredes. Las demás cintas estaban dañadas, pero en la segunda se alcanzaba a distinguir una figura inmóvil en el fondo del pasillo. No se movía. No tenía rostro visible. Cada vez que el operador de la cámara cambiaba de ángulo, la figura aparecía más cerca, sin que se viera su desplazamiento. Los investigadores pensaron en un efecto óptico, en una manipulación. Pero cuando analizaron el audio, detectaron una voz grave oculta bajo las frecuencias bajas. Una voz que repetía una misma frase. Fase 4 completada. Esa frase se repite en las notas mecanografiadas encontradas junto a las cintas. Bajo la firma de un tal Dr. Íñigo Rojas, el texto menciona un proyecto experimental de neuroestimulación que buscaba aislar la conciencia humana de su entorno físico. Los archivos indican que se usaban pacientes en etapas avanzadas de deterioro mental. La hipótesis era que una mente disociada podía, bajo ciertas condiciones, mantener actividad más allá del cuerpo. Ninguna de las notas explica cómo. El último registro de Rojas data de junio de 1954. En él describe los efectos de un experimento llamado Procedimiento 94. Dice que después de aplicar impulsos eléctricos a un sujeto durante 9 horas seguidas, las señales vitales desaparecieron, pero la actividad cerebral se mantuvo en una frecuencia estable de 19 Hz, sin interrupción, por más de 3 días. En el margen de la hoja alguien escribió, con lápiz: el cuerpo murió, pero algo dentro no quiso apagarse. A partir de aquí, la investigación se convirtió en una obsesión. Uno de los archivistas, encargado de digitalizar las cintas, comenzó a notar que el video tenía más duración que la registrada. Cada vez que lo reproducía, aparecían nuevos segundos. La figura del pasillo ya no estaba quieta. Comenzaba a moverse, lentamente, hacia la cámara. Las luces parpadeaban con un ritmo diferente, como si la grabación respondiera a la presencia del observador. Tras el tercer intento de copia, el archivista reportó escuchar el zumbido fuera del video. Provenía de los altavoces, incluso cuando el reproductor estaba apagado. Al día siguiente dejó el proyecto y desapareció. La habitación donde trabajaba tenía las paredes marcadas con las mismas espirales vistas en la primera cinta.
Las autoridades locales clausuraron el sitio, pero el material ya se había filtrado. Parte del contenido fue subido anónimamente a la red bajo el nombre Archivo 94AB, aunque la mayoría de las copias desaparecieron horas después. Solo un fragmento sigue disponible. Un cuadro estático del pasillo con un mensaje distorsionado que aparece por menos de un segundo. La conciencia se replica. Los nuevos investigadores decidieron reconstruir la historia del sanatorio gris a partir de esos fragmentos. Entre ellos, un antropólogo especializado en rituales de aislamiento y un técnico de sonido obsesionado con las frecuencias subhumanas. Durante semanas analizaron los zumbidos, los parpadeos y las formas geométricas de las manchas en la pared. Descubrieron que los patrones se repetían con precisión matemática, idénticos a las ondas cerebrales en fase REM. Esto los llevó a una conclusión aterradora. El Proyecto 94 no intentaba curar, sino conservar. No buscaba eliminar la mente enferma, sino trasladarla, retenerla en una forma alternativa de percepción. Una copia de conciencia contenida en las ondas eléctricas. Las pruebas apuntan a que el sanatorio fue demolido, pero las grabaciones siguieron generando actividad electromagnética donde fueron digitalizadas. Como si las mentes de los pacientes aún buscaran manifestarse en los dispositivos que las reproducen. Hasta ahora, ningún análisis ha podido explicar por qué el archivo se expande con cada reproducción. Ni por qué, en cada copia, aparece un fotograma nuevo mostrando la misma figura del pasillo, acercándose. Tras la desaparición del primer archivista, el resto del equipo decidió almacenar las cintas en una cámara fría del instituto, selladas dentro de un contenedor de plomo. El expediente fue clasificado como material restringido, pero la curiosidad del grupo creció en silencio. Algunos aseguraban que durante las noches podían escuchar zumbidos provenientes del contenedor, un sonido grave y constante que parecía sincronizarse con los latidos del corazón. Durante los días siguientes, comenzaron a aparecer anomalías menores en el laboratorio. Luces que titilaban sin motivo, fallas eléctricas en los servidores, interferencias en los micrófonos. En un principio pensaron que era coincidencia, pero el patrón era claro. Cada vez que alguien pronunciaba en voz alta Proyecto 94, las interferencias se intensificaban. El antropólogo, Ernesto Borrás, insistió en continuar la investigación. Logró acceder al contenido parcial de la tercera cinta. En ella, se veía una habitación blanca, vacía, con una cama metálica en el centro. Sobre la cama, una figura humana inmóvil, cubierta por una sábana. Durante casi un minuto, nada ocurría. Luego, un movimiento imperceptible bajo la tela. El pecho del cuerpo se elevaba y descendía. La cámara se acercaba lentamente, y justo cuando la imagen se volvía borrosa, un patrón de luces emergía en la pared, idéntico al de las espirales del pasillo. Cuando el video fue pausado, el programa de edición se congeló. La imagen quedó fija, pero un nuevo sonido emergió del archivo. Una voz distante, repetitiva, sin origen aparente. La frase era apenas comprensible, pero todos coincidieron en escuchar lo mismo. Nadie duerme dentro. Después de ese evento, comenzaron los síntomas entre los investigadores. Dolor de cabeza, insomnio, sensación de vigilancia constante. Las grabadoras captaban susurros que ninguno recordaba haber pronunciado. Los equipos eléctricos se activaban solos durante la madrugada, incluso desconectados.
Un día, al revisar el registro de las cámaras de seguridad, encontraron algo que los dejó en silencio. A las 3 de la mañana, durante 14 noches seguidas, el contenedor de plomo había vibrado durante exactamente 19 segundos. La misma frecuencia que se mencionaba en el informe del Dr. Rojas. 19 hercios. A partir de ese momento, decidieron documentar cada fenómeno. Lo llamaron fase de expansión. Las ondas del experimento parecían propagarse a cualquier medio capaz de registrar datos. Cámaras, micrófonos, discos duros, incluso cuerpos humanos sometidos a observación prolongada. Uno de los técnicos, llamado Salas, comenzó a comportarse de forma errática. En sus notas escribió que al cerrar los ojos veía el pasillo del video con una nitidez imposible. Describió las mismas luces parpadeantes, el mismo número 94 sobre la puerta metálica. Decía que podía escuchar pasos detrás de él, pero solo cuando estaba completamente despierto. 3 días después, Salas fue encontrado inconsciente frente a los monitores, con hemorragia nasal y una expresión de absoluto terror. En la pantalla se mostraba una versión del video que nadie había reproducido. La figura del pasillo ya no estaba lejos. Estaba frente a la cámara. Solo se alcanzaba a ver su silueta, pero la imagen temblaba con tal violencia que los fotogramas se distorsionaban, generando rostros breves, superpuestos. Rostros humanos, diferentes, cambiantes, cada uno con los ojos completamente negros. Los análisis digitales confirmaron algo imposible. Cada rostro coincidía con un miembro del equipo. Uno de ellos, la especialista en restauración, intentó eliminar los archivos, pero el sistema no lo permitió. La carpeta aparecía vacía, aunque el espacio en disco seguía ocupado. Cuando desconectaron el servidor, el sonido continuó. El zumbido metálico, grave, interminable. Los investigadores comenzaron a dudar de su propia percepción. Las noches se volvieron más largas, el sueño más confuso. Algunos aseguraban escuchar respiraciones dentro de los pasillos del instituto, aun cuando estaban solos. El antropólogo Borrás escribió su última anotación. Las mentes registradas en el proyecto 94 buscan un nuevo huésped. La cinta es solo el conducto. Días después, desapareció. En su escritorio dejaron una nota sin firma. Fase 5. Integración. El resto del equipo intentó cerrar el archivo. Sellaron las cintas, las trasladaron a un búnker subterráneo, y desconectaron todos los sistemas de red. Pero algo permaneció. Los aparatos electrónicos del laboratorio comenzaron a reiniciarse solos, mostrando en pantalla un mismo mensaje. 94. Sincronizando. Poco después, comenzaron los apagones en la zona. Los vecinos reportaron interferencias en sus radios y televisores, donde aparecían breves imágenes de pasillos grises y puertas metálicas. Nadie sabía de dónde provenían las señales. Las autoridades atribuyeron el fenómeno a fallas de transmisión. Sin embargo, los técnicos de mantenimiento afirmaron haber recibido descargas eléctricas de baja intensidad cuando intentaron inspeccionar los cables subterráneos. Las mediciones revelaron un pulso constante, de 19 hercios exactos. El gobierno ordenó el cierre del instituto y el traslado del material a una ubicación no revelada. Pero uno de los investigadores logró conservar una copia parcial del contenido digitalizado. Esa copia sería más tarde la base del video filtrado que apareció en línea bajo el título Cinta 94 Final MOV,
con una duración total de 2 horas 13 minutos. En los primeros minutos solo se veía estática. Luego, gradualmente, aparecía el pasillo. Esta vez, las paredes estaban limpias, pero las luces parpadeaban de un modo más irregular. Hacia el minuto 43, una sombra cruzaba la imagen, y una figura se arrastraba lentamente por el suelo. A medida que avanzaba, la cámara parecía girar sola, enfocando distintos puntos del pasillo, hasta detenerse frente a la puerta numerada. En la esquina inferior derecha se mostraba un texto en blanco. Inicio del ciclo 2. Nadie pudo explicar quién grabó esa versión. Los expertos en video concluyeron que no existía ninguna señal de manipulación, pero los metadatos del archivo indicaban fecha de creación en el año 1954, mucho antes de que existieran las herramientas de edición digital. El hallazgo generó teorías contradictorias. Algunos afirmaban que el archivo era producto de un fenómeno de retroalimentación cuántica. Otros, que el Proyecto 94 había logrado su propósito, transfiriendo la conciencia humana a un estado digital. Un análisis más profundo del audio reveló fragmentos de voz casi imperceptibles, ocultos en las frecuencias graves. Al acelerarlas, se escuchaban nombres, coordenadas, números de pacientes. Y entre ellos, una frase recurrente. Si ves el pasillo, ya estás dentro. Tras la publicación del video, varios usuarios reportaron sentir ansiedad extrema, visiones nocturnas y episodios de insomnio. Algunos aseguraban haber soñado con la figura de la grabación, otros afirmaban que los zumbidos del archivo persistían incluso con el volumen en silencio. Los servidores que alojaban el archivo comenzaron a fallar. Las copias desaparecían sin motivo. Los que intentaban descargarlo veían en sus pantallas un mensaje con letras deformadas. El ciclo se repite hoy, solo existen fragmentos dispersos. Cada intento de reconstrucción parece generar nuevas secuencias. El archivo crece. Se adapta. El Proyecto 94, según los registros, buscaba la preservación de la conciencia humana. Pero las cintas demuestran algo más oscuro. No buscaban preservarla, sino liberarla de toda limitación física. En palabras del último informe encontrado, si la mente se disocia del cuerpo, deja de obedecer al tiempo y en algún punto entre la frecuencia y la materia, las mentes que murieron en el sanatorio gris siguen reproduciéndose, replicándose a través de la señal eléctrica. Cada vez que alguien reproduce el archivo, el ciclo continúa. Cada vez que alguien lo ve, la figura se acerca un poco más. Documento recuperado parcialmente del sistema interno. Fecha de último acceso desconocida. Nivel de seguridad. Clase negra. A partir del último registro confirmado del Proyecto 94, el equipo de observación reportó una pérdida completa de comunicación con los centros de aislamiento. No hubo señales de daño estructural, ni cortes eléctricos, ni errores técnicos aparentes. Las cámaras simplemente dejaron de transmitir imagen, pero continuaban enviando paquetes de datos de origen no identificado. Los analistas los describieron como pulsos codificados que imitaban patrones neuronales humanos. Nadie comprendió su estructura completa, pero uno de los investigadores lo llamó una señal que intenta pensar. Se determinó que el contenido no debía abrirse ni reproducirse, pero alguien dentro del equipo lo hizo. Las primeras reproducciones ocurrieron en salas de control donde se esperaba observar ruido blanco, pero la imagen proyectó algo más.
un parpadeo repetitivo que formaba una secuencia casi hipnótica. No era visualmente aterrador, pero algo en la frecuencia afectaba el ritmo cardíaco de los observadores. La mayoría empezó a presentar síntomas de disociación sensorial y pérdida temporal de memoria. Algunos se quedaban mirando la pantalla incluso después de que se apagara, afirmando que la imagen seguía allí, solo más lenta. A las 48 horas, se descubrió que las copias del archivo se habían replicado por sí solas en los servidores desconectados. Los fragmentos contenían patrones de audio con una voz modulada que repetía una secuencia numérica. 9, 4, 9, 4, 9, 4, sin cesar. Los técnicos que escucharon el audio aseguraron que la voz no provenía de ningún humano. El análisis espectral mostraba frecuencias que superaban el rango del oído, con resonancias que coincidían con el ritmo cerebral en fases de sueño profundo. A partir de ese punto, el archivo fue etiquetado como Transmisión 94. El protocolo ordenó su destrucción, pero las copias se habían dispersado. Al menos 7 servidores externos mostraron rastros del mismo patrón. Se cree que la señal utilizó las redes de monitoreo satelital para expandirse de forma automática, como si buscara ser observada. Cualquiera que viera más de 20 segundos del archivo empezaba a reportar el mismo fenómeno. Sombras periféricas, lapsos de conciencia y el reflejo de un rostro ajeno en superficies oscuras. El siguiente bloque del informe es ilegible por corrupción de datos, pero en las partes legibles se nota un cambio en el tono. El redactor ya no se identifica con su rango ni cita fuentes. Solo escribe frases cortas, obsesivas. Repite que la transmisión no busca destruir, sino recordarse a sí misma a través de los que miran. Dice que cada observador se convierte en un nuevo nodo, una extensión viva del archivo. Las notas médicas posteriores describen casos de personas que desarrollaron microtemblores en los ojos, como si intentaran sincronizarse con algo invisible. Una semana después, los sistemas de seguridad detectaron que la señal del Proyecto 94 se estaba difundiendo en transmisiones nocturnas de televisión, camuflada entre el ruido estático. Los espectadores comunes no entendían lo que veían. Apenas un parpadeo, una sombra que duraba milésimas de segundo. Pero los que regresaban a revisar el video afirmaban que el parpadeo ya no era el mismo. Que la sombra se movía cada vez más cerca del centro de la imagen. El último párrafo del documento está escrito en un tono completamente distinto. La redacción se vuelve errática, con errores de sintaxis y repeticiones. El autor menciona que ha revisado cada copia, que ha intentado eliminar el patrón, pero cada vez que apaga las pantallas, sigue viendo la figura en el reflejo del monitor apagado. Afirma que la transmisión no necesita una red, ni electricidad, ni un receptor. Solo ojos humanos abiertos el tiempo suficiente. El documento termina sin firma, pero con una última línea registrada por el sistema de respaldo automático. No parece escrita, sino transcrita desde un micrófono ambiental. Proyecto 94 completado. La observación ha trascendido al observador desde entonces. Cada intento de volver a acceder al archivo genera un error de sincronización. Las cámaras de vigilancia, incluso desconectadas, comienzan a grabar por sí solas durante exactamente 3 minutos y 7 segundos. En cada cinta recuperada, siempre aparece el mismo detalle. Una figura sin rostro, de pie frente al lente,
con la cabeza inclinada, como si esperara ser reconocida. Día 1. Encontré el reloj en el desván mientras limpiaba la casa vieja de mis padres. No recordaba haberlo visto antes. Era de bolsillo, de metal ennegrecido, con una cadena rota y las manecillas fijas en las 3:07. No funcionaba, pero había algo en su peso, algo en el sonido hueco que hacía al moverlo, que me resultó inquietante. Decidí guardarlo en mi escritorio, pensando que era una reliquia familiar. Esa noche, soñé que el reloj marcaba la hora exacta. Cada tic resonaba dentro de mi cabeza, lento y doloroso, como si alguien caminara sobre mi cráneo con pasos metálicos. Cuando desperté, juraría haber escuchado un tic real antes de abrir los ojos. Día 3. He intentado abrir el reloj, pero no tiene bisagra visible. Tampoco hay marca, ni grabado, ni signo de origen. Solo un leve olor a hierro oxidado. Desde que lo tengo, el sueño me cuesta más. No dejo de escuchar ruidos en la casa. Crujidos, pasos, respiraciones que parecen detenerse justo cuando yo lo hago. A veces creo que el reloj emite un zumbido, casi imperceptible, un murmullo grave que siento más que escucho. Lo pongo en un cajón, pero al amanecer está sobre mi escritorio. No recuerdo haberlo movido. Día 6. He comenzado a escribir para mantenerme cuerdo. Cada noche, cuando apago las luces, siento que el aire cambia. La temperatura baja sin razón. El reloj está justo frente a mí, aunque lo esconda. Las manecillas se movieron. Solo un minuto. 3:08. No sé cómo lo hizo. No hay mecanismo visible. Me quedé mirándolo durante horas, esperando otro movimiento, pero no ocurrió. Sin embargo, tengo la sensación de que algo se activó. Día 9. El zumbido se ha vuelto constante. Lo escucho incluso fuera de casa. Me sigue al trabajo, al baño, a la cama. A veces creo que late al ritmo de mi corazón. Soñé con una figura de rostro borroso que me ofrecía el reloj. En su pecho, donde debería estar el corazón, había un agujero circular, y dentro giraban manecillas invisibles. Me desperté gritando. El reloj estaba en mi mano, abierto. No sé cómo logré abrirlo. Adentro había una fotografía diminuta. Una habitación vacía, una silla, una ventana cerrada y algo en la esquina. Algo tan oscuro que no puedo describirlo. Día 10. El reloj ya no marca el tiempo. El tiempo lo marca él. Todo en la casa parece seguir su ritmo, aunque nadie más pueda oírlo. Hoy desperté a las 3:07 exactas. Las cortinas estaban abiertas, aunque las había dejado cerradas. La luna entraba como un ojo. Sentí que alguien me observaba desde la esquina del techo. No había nada, pero el aire estaba espeso, vibrante, como si algo respirara a mi lado. Intenté volver a dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía la fotografía dentro del reloj. La silla. La ventana. Y esa sombra. Creo que se mueve. Día 11. He dejado de trabajar. No puedo concentrarme. Pierdo la noción del tiempo. A veces escribo durante horas y cuando levanto la vista, la noche ha caído. El reloj ahora suena. Tic. 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 Le puse una manta encima, lo encerré en una caja, lo guardé en el closet, pero el sonido sigue. No sé si viene del reloj o de mi cabeza. Cada tic coincide con un parpadeo. Cada parpadeo, con un pensamiento oscuro. Me miro al espejo y no reconozco mis ojos. Día 12. He medido el tiempo.
Cada tic tarda 6 segundos. Siempre. No se acelera, no se detiene. Hoy noté algo nuevo. Cada vez que suena el tic, una bombilla parpadea, una sombra se estira, o algo en el reflejo cambia. Grabé un video con mi teléfono, tratando de captar el fenómeno. Cuando lo revisé, la imagen estaba distorsionada. En un fotograma, justo cuando el reloj marca el sonido, aparece una silueta detrás de mí. Sin rostro. Solo oscuridad condensada. No quiero mirar el video otra vez. Día 13 no salgo de la casa. No puedo. Siento que el reloj quiere que me quede. Anoche, las manecillas se movieron otra vez. 3:09. Desde entonces, escucho golpes suaves en las paredes, como si algo caminara dentro de ellas. A veces rasguña desde dentro. Otras veces susurra. He pensado que quizá no es un reloj, sino una puerta. Y que cada minuto que avanza abre algo. Día 15 no he dormido. Las noches se alargan como si el tiempo se estirara. El reloj brilla con una luz tenue, azulada, que no debería existir. Encontré otra fotografía dentro del reloj. No sé cómo apareció. Ahora hay 2 sillas. Y la figura ya no está en la esquina. Está detrás de las sillas. Me duele la cabeza. He empezado a escribir sin darme cuenta. Frases que no recuerdo haber pensado. La hora se cumple. La hora no perdona. La hora ve cada palabra me deja temblando. Día 16 el reloj se detuvo. O eso pensé. Pero entonces la casa entera se congeló. Ni un sonido. Ni el viento. Ni mi respiración. El aire se detuvo. Durante ese silencio absoluto, escuché una voz sin sonido, algo dentro de mí, que decía que el tiempo no pertenece a los vivos. Cuando todo volvió, las manecillas marcaban 3:10. Día 17 me desperté en el suelo, rodeado de notas que no recuerdo haber escrito. Todas con el mismo mensaje. La hora 3:12 es el fin, he contado los días. Si el reloj avanza 1 minuto cada 3 días, quedan 6. No sé qué ocurre al llegar a esa hora, pero siento que no será un simple movimiento. He comenzado a perder recuerdos. A veces no sé en qué día estoy. El tic no para, aunque tape mis oídos. Día 18 la casa cambia. Las paredes respiran. Las puertas se cierran solas. Y en cada espejo, mi reflejo parpadea un segundo después que yo. He visto la figura de nuevo. Ahora más cerca. Tiene mi forma, pero más alta, más quieta, más vieja. Cada tic la acerca. Cada noche está más nítida. El reloj marca 3:11. Día 20 no puedo dejar de escribir. No puedo dejar de mirar el reloj. La cadena rota se ha alargado, como si creciera. La luz azul llena toda la habitación. Escucho voces dentro del zumbido. No entiendo lo que dicen, pero me siento obligado a escucharlas. Creo que el reloj no mide el tiempo, sino la distancia entre este mundo y otro. Cuando llegue a 3:12, algo cruzará. No sé si hacia aquí o desde aquí. Y tal vez ya no haya diferencia. Día 21. La casa huele a metal. El aire parece quemado. He dejado de comer, de dormir. No tengo hambre, no tengo sueño, solo esa sensación constante de que algo se acerca. El reloj sigue marcando 3:11. El sonido es distinto ahora. No es un tic. Es un eco profundo, como una gota cayendo dentro de una cueva sin fondo. Cada eco me atraviesa el pecho. A veces creo escuchar mi nombre entre los golpes. He puesto cámaras en la habitación, grabadoras, sensores,
No porque quiera probar algo, sino porque necesito entender si lo que ocurre está fuera de mí. Pero cuando reviso los archivos, no hay imagen, solo estática. Solo un zumbido bajo, casi como una voz sostenida, constante, idéntica al pulso del reloj. He empezado a escribir frases que no reconozco. No parecen venir de mí. La hora no se observa. La hora se cumple, no sé qué significa. Pero siento que el reloj quiere que lo vea. Día 22 me encontré a mí mismo frente al reloj sin recordar haber caminado. La tapa de cristal se había abierto sola. Dentro, el péndulo no se movía, pero el sonido seguía. Y la fotografía, ya no mostraba en la habitación. Solo una oscuridad con algo en el fondo, una figura borrosa, alta, que parecía sostener una esfera de luz. Esa esfera tiene la misma forma que el reloj. He notado que el reflejo del vidrio muestra cosas que no están en la habitación. Sombras. Rostros. Uno de ellos era el mío, pero con los ojos completamente negros. Día 23 he dejado las luces encendidas todo el día. El reloj no emite sonido mientras haya luz. Pero al caer la noche, vuelve. Creo que reacciona a la oscuridad, o la provoca. Anoche, mientras intentaba grabar el sonido, escuché pasos en el pasillo. No me moví. No respiré. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta. No entraron. Pero cuando encendí la linterna, el reloj marcaba un segundo más. Día 24 no queda casi nada de mí. No recuerdo cómo se siente el silencio. El tic del reloj está dentro de mis pensamientos, mezclado con ellos. He leído mis anotaciones anteriores. Hay páginas que no reconozco. Frases escritas con una caligrafía distinta. El tiempo no se mide. El tiempo observa cada minuto, es un ojo que abre otra puerta. El reloj marca 3:11 minutos, 59 segundos. Día 25 el sonido cambió. Ahora vibra en las paredes, como si algo presionara desde dentro. He notado grietas formándose alrededor del reloj, líneas finas que laten. La fotografía volvió a cambiar. Ahora muestra la misma habitación donde estoy. Pero hay una figura detrás del reloj. Y en su mano sostiene otro reloj, idéntico al mío. La temperatura ha bajado drásticamente. El aire se condensa. Cada respiración se convierte en niebla. El péndulo se mueve solo, cada vez más rápido. No hay tic-tac. Solo un zumbido constante, profundo, grave, como si el reloj respirara. Día 26 he sentido un tirón dentro del pecho, como si el corazón y el reloj latieran al mismo ritmo. No puedo apartar la vista. Las manecillas tiemblan, intentando avanzar. He comprendido que cuando marquen 3:12, algo va a alinearse. El tiempo, el espacio, la conciencia. He intentado destruirlo, pero el reloj no se rompe. El martillo se dobló. El vidrio se repara solo. Es como si el reloj no existiera completamente aquí. Día 27 el ruido es insoportable. No viene del reloj, sino de mí. Cada vez que cierro los ojos, veo el interior de su mecanismo. Engranes infinitos girando, no en metal, sino en carne. El reloj es un organismo. Respira. Se alimenta del tiempo de quien lo mira. Creo que me está vaciando. He descubierto algo en el reverso. Tallado a mano. El tiempo no pasa. El tiempo se propaga, no sé quién lo escribió. Tal vez yo mismo. Tal vez alguien antes. Día 28 el reloj está marcando el último segundo. El aire se ha detenido. No hay viento, no hay sonido. Todo flota. El tic final suena como un golpe de corazón que se apaga. 3:12.
El mundo se pliega. Las paredes se doblan hacia adentro. El suelo respira. Hay una sensación de caída sin movimiento. Entonces, la luz azul inunda todo. El reloj se abre. Y veo, no puedo describirlo. No con palabras humanas. No con pensamientos lineales. Es una estructura viva, infinita, hecha de tiempo sólido. Cada segundo es un ojo, cada hora una boca. El reloj no mide el tiempo. Es el molde del universo. Cada persona, cada día, cada recuerdo está grabado dentro de su mecanismo. Nosotros somos sus engranes. Cuando comprendí eso, el tic volvió. Pero ya no estaba en el reloj. Estaba en mí. Mi corazón late con su ritmo. El reflejo en el vidrio ahora sonríe cuando yo no lo hago. El reloj marca 3:12 para siempre. Nunca avanza. Nunca se detiene. Informe final. El sujeto fue encontrado en posición fetal frente a un reloj sin manecillas. Las paredes mostraban marcas circulares, grabadas con precisión de relojería. Los relojes del lugar estaban detenidos a la misma hora, 3:12 AM.